queridos oyentes. Hoy les contaré una historia sobre secretos guardados durante décadas, sobre un amor que no muere ni bajo el peso de la traición. Pónganse cómodos. Esta historia cambiará todo aquello en lo que creían. La lluvia de otoño golpeaba los ventanales de la enorme casona, erigida sobre una colina y resguardada por una imponente reja de hierro forjado. La casa poseía esa belleza fría, de museo, que no reconforta el alma, sino que acentúa la soledad de quienes la habitan. 2 años atrás. Aquí resonaban las risas. Olía a pan dulce y flores frescas. Y la suave voz de la dueña de casa se esparcía por los pasillos. Ahora, la casona parecía un mausoleo, lujoso, pero sin vida. Pablo Torres estaba de pie junto a la ventana de su despacho, contemplando el cielo gris. Tenía 52 años, pero aparentaba más. Profundas arrugas surcaban su frente, las sienes se le habían teñido prematuramente de plata y en sus ojos se había instalado ese vacío particular que aparece en las personas que han perdido el sentido de la vida. Hacía 2 años, su esposa, Sofía, había muerto a causa de una enfermedad fulminante. Los médicos se encogían de hombros, hablaban de una forma rara de cáncer, de la impotencia de la medicina. 3 meses transcurrieron desde el diagnóstico hasta el funeral. 3 meses de infierno en los que vio cómo se extinguía la mujer que le había regalado 20 años de felicidad. Tras su muerte, Pablo se encerró en sí mismo. El negocio funcionaba por inercia, gerentes competentes, procesos bien establecidos. El dinero seguía fluyendo a sus cuentas, pero hacía mucho que no le producía alegría. ¿De qué sirven los millones si no tienes con quién compartirlos? La única luz en su vida era su hija, Natalia, 22 años, estudiante del último año de la carrera, voluntaria en una fundación de beneficencia. Cabello claro, los ojos castaños de su madre, un mentón decidido, era el vivo retrato de su madre en su juventud. Natalia no solo había heredado de Sofía su apariencia, sino también su carácter, la misma bondad, la misma capacidad para ver lo mejor en las personas, esa fe inquebrantable en que el mundo podía ser un lugar mejor. Pablo a menudo miraba a su hija y pensaba, al menos algo de Sofía queda en esta tierra. Papá. Se dio la vuelta. Natalia estaba en la puerta del despacho, empapada, con el pelo revuelto. En sus ojos se leía algo extraño, una mezcla de determinación y miedo. «Estás hecha una sopa», frunció el ceño Pablo. «¿Y el paraguas? ¿El coche? Papá, necesito decirte algo». Sintió una opresión en el corazón. Conocía ese tono. Así hablaba Natalia cuando, de niña, traía a casa gatitos de la calle. Así habló cuando, a los 14 años, confesó que se había gastado todo su domingo en alimento para un refugio. Así habló cuando, 2 años atrás, en el funeral de su madre, prometió dedicar su vida a ayudar a los demás. «¿Qué es esta vez?», preguntó con cansancio. Natalia respiró hondo. «He traído a una persona, a una mujer. Ella se va a quedar a vivir con nosotros». Pablo se dejó caer lentamente en su sillón. «Natalia, espera. Papá, escúchame». Se acercó más, y él vio que le temblaban las manos. «Sabes que trabajo con la gente en situación de calle. Repartimos comida caliente, ropa de abrigo, les ayudamos con sus documentos. La mayoría de ellos, tú sabes, eligieron esa vida. El alcohol, las drogas, la falta de voluntad para cambiar. Pero a veces, te encuentras con otros. Y has traído a una de esas, otras». «Sí, se llama Doña Xochi. Parece muy vieja, pero quizás sea por la enfermedad. Papá». Ella, Natalia titubeó, buscando las palabras. «No es como los demás. Es una mujer culta, educada, habla correctamente, sabe de poesía, entiende de música. No comprendo cómo terminó en la calle. La vida es complicada», murmuró Pablo. «Pero, ¿por qué aquí? Hay albergues, servicios sociales. Se está muriendo. Papá». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia. Pablo se estremeció. «¿Qué tiene?» «Cáncer. En fase terminal. Los médicos le dan unos meses. Quizá medio año». Se negó a ir a un hospicio. «Dice que quiere morir como una persona, no como un número en una sala de hospital». Natalia se sentó en el brazo del sillón de su padre, como hacía de niña. «Papá». No podía dejarla allí. Estaba acostada bajo un puente, sobre un cartón, bajo esta lluvia. Y me sonreía. ¿Entiendes? Me sonreía. Como si todo estuviera bien. Como si no fuera terrible morir sola bajo la lluvia, cuando el mundo entero te ha dado la espalda. Pablo guardó silencio. Pensó en Sofía. En cómo luchó hasta el final.
como le sostuvo la mano en su última noche, como le susurró, cuida a Natalia. No dejes que se vuelva dura, que siga siendo buena. ¿Dónde está ahora? En el cuarto de huéspedes. La sirvienta le ayudó a tomar un baño. Le dio ropa limpia. Está durmiendo. En el cuarto de huéspedes, repitió Pablo, como un eco. Natalia guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, quiero pasarla al cuarto de mamá. Pablo se levantó bruscamente. No, papá. He dicho que no. Nunca le había levantado la voz a su hija, pero ahora no pudo contenerse. El cuarto de tu madre es intocable. Todo allí sigue tal como estaba cuando vivía. Sus cosas, sus libros, su perfume en el tocador. No permitiré que una extraña. No es una extraña, papá. Es un ser humano. Simplemente un ser humano que la está pasando mal. Natalia también se puso de pie, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Mamá lo habría entendido. Mamá misma lo habría ofrecido. ¿Tú no sabes lo que habría hecho tu madre? Claro que lo sé. Porque soy su hija y porque ella me educó así. Se quedaron uno frente al otro, padre e hija. Dos voluntades tercas. Dos fuerzas inflexibles. La lluvia tras la ventana arreció, convirtiéndose en un verdadero diluvio. A lo lejos, retumbó un trueno. Está bien, cedió finalmente Pablo. Siempre cedía cuando su hija lo miraba con los ojos de Sofía. Que se quede en el cuarto de huéspedes. Pero en el de mamá, no. Natalia negó con la cabeza. Ya trasladé sus cosas allí, mientras estabas en el despacho. Pablo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Cómo pudiste? Porque ahí hay más luz. Tiene un ventanal y salida al balcón. Porque es tranquilo y silencioso. Y porque mamá, la voz de Natalia se quebró. Mamá siempre decía que esa habitación debía estar llena de vida. No convertirse en un museo. Pablo se dio media vuelta bruscamente y salió del despacho. No sabía qué quería hacer, gritarle a su hija, echar a la invitada indeseada o simplemente huir de esa casa que cada vez se parecía más a una trampa. Sus pasos resonaban con eco en el pasillo. El corazón le latía con tanta fuerza como si acabara de correr un maratón. La puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta. De ella emanaba la luz suave de una lámpara de noche, aquella con una pantalla de seda fina que Sofía había comprado en alguna feria de artesanías y de la que estaba terriblemente orgullosa. Pablo se detuvo en el umbral. No había entrado allí desde el funeral, no podía. Físicamente no podía cruzar ese umbral y ver la cama vacía, la almohada intacta, la bata en el respaldo del sillón. Pero ahora había alguien allí. Empujó la puerta y se quedó helado. En la cama de Sofía, cubierta con su manta de cuadros favorita, yacía una anciana. Su cabello cano estaba esparcido sobre la almohada, sus manos arrugadas descansaban sobre el edredón. Era delgada, demacrada, tan frágil que parecía que un movimiento en falso podría romperla. La mujer abrió los ojos y Pablo contuvo la respiración. Esos ojos, gris verdosos con motas doradas alrededor de la pupila. Ojos que reconocería entre mil. Ojos que lo habían perseguido en pesadillas durante 30 años. Ojos que había visto por última vez a través de un parabrisas destrozado y cubierto de sangre. Verónica, susurró. Es imposible. Verónica. La anciana lo miraba en silencio. Luego, sus labios temblaron en una débil sonrisa. Hola, Pablito. Sabía que algún día nos encontraríamos. 30 años. Una vida entera. Matrimonios. Nacimientos. Muertes. Guerras y treguas. Todo había cabido en esos 30 años. Y él estaba allí, aferrado al marco de la puerta, incapaz de moverse, como si sus pies se hubieran clavado al parqué. Papá. La voz de Natalia llegó desde algún lugar lejano. Papá, ¿qué te pasa? Estás pálido. No pudo responder. Se le había hecho un nudo en la garganta y cada inspiración le costaba un esfuerzo. Ante sus ojos, todo se desdibujaba, la habitación, la lámpara, la cama con la mujer acostada en ella. 30 años se había convencido a sí mismo de que estaba muerta. 30 años había cargado con esa culpa, como una piedra atada al cuello de un ahogado. Y ahora estaba aquí, viva, envejecida, muriendo de la misma enfermedad que se había llevado a Sofía. Sal, dijo con voz ronca, sin mirar a su hija. Pero papá, sal. Natalia se sobresaltó por el grito. Nunca había visto a su padre así, con el rostro descompuesto, con una locura en los ojos. Quiso decir algo, pero la anciana en la cama intervino suavemente. Anda, mi niña, tu padre y yo tenemos que hablar. Hace mucho que debimos hacerlo. La puerta se cerró tras Natalia.
Pablo dio unos pasos vacilantes y se desplomó en el sillón junto a la ventana. El mismo sillón donde a Sofía le gustaba leer por las noches. ¿Cómo? Fue la única palabra que logró articular. Doña Xochi, o Verónica, como él la había conocido, se incorporó lentamente en la cama. Los movimientos le costaban, pero no se quejó. Nunca se quejaba. Ni siquiera entonces. 30 años atrás. Pensaste que había muerto. No fue una pregunta, sino una afirmación. Todos lo pensaron. Yo lo vi. Pablo tragó saliva con dificultad. Vi cómo la ambulancia te llevaba. Había tanta sangre. Después me dijeron. Te dijeron lo que querías oír. Él levantó la cabeza. ¿Qué significa eso? Verónica se recostó sobre las almohadas. A la tenue luz de la lámpara, su rostro parecía una máscara surcada de arrugas, pero que aún conservaba rastros de una belleza pasada. 30 años atrás, había sido la chica más guapa de su grupo de amigos. Cabello rojizo, una risa contagiosa, esos imposibles ojos gris verdosos. Se enamoró a primera vista. Todos se enamoraron. ¿Recuerdas esa noche, Pablito? Preguntó en voz baja. Recordaba cada segundo, cada fotograma grabado a fuego en su memoria. La fiesta de graduación. Tenían 22 años. Jóvenes, estúpidos, convencidos de su propia inmortalidad. Un coche robado solo por diversión, por la adrenalina. Una botella de tequila entre 4. Una carretera mojada. Una curva que no pudo tomar. Te maté, susurró Pablo. Todos estos años he vivido pensando que te había matado. Casi lo hiciste. En su voz no había reproche. Solo un cansancio infinito. Fractura de columna. Traumatismo cráneoencefálico. 3 meses en coma. Los médicos les decían a mis padres que no sobreviviría. Y luego, cuando por fin desperté, decían que nunca volvería a caminar. Pero tú, la miró, desconcertado. Caminas. Llegaste aquí por tu propio pie. 8 años de rehabilitación. Volver a aprender a caminar. A hablar. A sostener una cuchara. Verónica sonrió débilmente. La terquedad es mi mayor talento. Deberías recordarlo. Lo recordaba. Lo recordaba todo. Su risa cuando paseaban en bicicleta hasta el amanecer. Sus lágrimas cuando la besó por primera vez bajo el viejo ahuehuete del parque. Su voz. Susurrando en la oscuridad, te quiero. Pablito. Siempre te querré. ¿Por qué no me buscaste? Se le escapó. ¿Por qué no me hiciste saber que estabas viva? Verónica guardó silencio durante un largo minuto. La lluvia tras la ventana amainó. Y un pesado silencio se apoderó de la habitación. Porque tus padres les pagaron a los míos para que desapareciéramos. Pablo se quedó petrificado. ¿Qué? Tu padre, un hombre respetado, un pez gordo, no podía permitir que a su hijo lo juzgaran por lo que hizo. Fue a ver a mis padres cuando yo todavía estaba en coma. Les ofreció dinero. Mucho dinero, suficiente para pagar mi tratamiento en las mejores clínicas. A cambio, exigió que nos fuéramos y nunca regresáramos, y que todos pensaran que yo había muerto. No. Pablo se llevó las manos a la cabeza. No. Es imposible. Mi padre no pudo. Tu padre podía hacer cualquier cosa. Y tú lo sabes. Sí, lo sabía. Su padre. Un hombre duro. Autoritario. Que siempre se salía con la suya. Que creía que cualquier problema podía resolverse con dinero o influencias. Que había muerto 10 años atrás. Llevándose todos sus secretos a la tumba. Mis padres aceptaron, continuó Verónica. No los culpo. Eran gente sencilla. Y de repente, semejante cantidad de dinero. Además, creían que así sería mejor para mí. Que podría empezar una nueva vida lejos de todo esto. ¿Y empezaste una nueva vida? Verónica sonrió con amargura. Lo intenté. Nos mudamos muy lejos. Rentamos un departamento. El dinero de tu padre ayudó a pagar el tratamiento. Salí del coma. Empecé una larga rehabilitación y entonces los médicos me informaron de algo más. Se calló. Y Pablo vio cómo le temblaban los labios. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué te informaron? Que estaba embarazada. Que ya lo estaba antes del accidente. De 6 semanas. Que el bebé, de algún modo milagroso, había sobrevivido a pesar de todo lo que le había pasado a mi cuerpo. El mundo de Pablo se derrumbó. Miraba a Verónica y no podía creer lo que oía. Embarazada. 6 semanas antes del accidente. Eso significaba que, cuando desperté del coma, ya tenía casi 5 meses, continuó Verónica, y su voz sonaba apagada, como si viniera de debajo del agua. Los médicos decían que era imposible, que con esas lesiones un cuerpo no puede gestar un hijo.
pero él se aferró a la vida, Pablito, se aferró con la misma terquedad que yo. ¿Diste a luz? Sí. 4 meses después de salir del coma. A un niño. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Lo llamé Andrés. A Pablo se le secó la boca. Quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Los primeros años de su vida los pasé en una silla de ruedas, decía Verónica. Mis padres me ayudaron como pudieron. Luego, cuando Andrés tenía 8 años, por fin pude ponerme de pie. Para entonces ya estaba casada con Gregorio. Él trabajaba como camillero en el centro de rehabilitación. Un buen hombre, bondadoso. Aceptó a Andrés como si fuera suyo. ¿Gregorio lo sabía? ¿Sabía que Andrés no era su hijo? Lo sabía. Se lo conté todo antes de la boda. Dijo que no importaba, que me amaba y que amaría a mi hijo. Verónica sonrió débilmente a través de las lágrimas. Fuimos felices, dentro de lo que cabe, cuando vives con un nombre falso y le temes a tu propia sombra. Pablo levantó la cabeza. ¿Con un nombre falso? Sí. Xóchitl es el nombre de los documentos que tu padre arregló, para que nadie relacionara nunca a la lisiada Xóchitl con aquella Verónica que supuestamente murió en un accidente de coche 30 años atrás. ¿Y Andrés? ¿Sabía la verdad sobre su padre? Verónica negó con la cabeza. No. Él creía que Gregorio era su padre. No quise. No pude contárselo. ¿Cómo le explicas a un niño que su verdadero padre es el hombre que dejó lisiada a su madre y que ni siquiera sabe de su existencia? La habitación se desvaneció ante los ojos de Pablo. Toda su vida, su exitoso negocio, su amada esposa, su maravillosa hija, había sido construida sobre los cimientos de una mentira. Él había vivido mientras Verónica sufría en hospitales. Había construido una carrera mientras ella criaba sola a su hijo. Se había casado con Sofía mientras, en algún lugar lejano, crecía un niño con su sangre en las venas. ¿Tu familia? Empezó, temiendo la respuesta. ¿Están vivos? Una sombra cruzó el rostro de Verónica. Gregorio murió hace 15 años. El corazón. Y Andrés, su voz se quebró. Andrés murió. Hace 7 años. Un accidente laboral en la fábrica. Tenía 23 años. 23. Casi la misma edad que Natalia ahora. Pablo se cubrió el rostro con las manos. Tuve un hijo, susurró. Un hijo del que no sabía nada. Y ahora ya no está. Sí, respondió Verónica en voz baja. Ahora ya no está. Guardaron silencio. La lluvia volvió a golpear los cristales. Un sonido suave, monótono, como la cuenta atrás del tiempo que a ambos les quedaba. ¿Por qué has venido? Preguntó finalmente Pablo. ¿Por qué me has contado todo esto? Verónica lo miró directamente a los ojos. Esos mismos ojos gris verdosos que recordaba de toda la vida. Porque tenía que verte una vez más antes de morir. Y porque hay algo más. Pablito. Algo que ni siquiera tu padre sabía. Algo que descubrí hace muy poco y que cambiará tu vida para siempre. ¿Qué más puede haber? Preguntó él con cansancio. ¿Qué más puedes decirme? Verónica se inclinó hacia adelante, y la luz de la lámpara iluminó su rostro, surcado de arrugas, mojado por las lágrimas. Andrés murió hace 7 años, pero un año antes de su muerte, alcanzó a ser padre, dejó una hija. Pablo, tu nieta. Y sé dónde está. Una nieta. Tenía una nieta. Pablo miraba a Verónica sin poder asimilar lo que acababa de oír. Hacía unas horas era un viudo solitario con una única hija. Y ahora resultaba que en algún lugar del mundo vivía una niña en cuyas venas corría su sangre. Una niña de cuya existencia ni siquiera sospechaba. Cuéntame, dijo con voz enronquecida. Cuéntamelo todo. Verónica se recostó en las almohadas. Se notaba que la conversación le estaba arrebatando las últimas fuerzas, pero continuó, obstinada, como había hecho todo en su vida. Andrés se enamoró muy joven. Apenas había cumplido los 22 cuando conoció a Catalina. Ella trabajaba como mesera en un café cerca de la fábrica donde él trabajaba. Una chica sencilla de una familia disfuncional. Su madre bebía, no tenía padre. Pero Andrés vio algo especial en ella. Él siempre sabía ver lo bueno en la gente. Verónica se detuvo, ordenando sus pensamientos. Como tú, alguna vez. Pablo no dijo nada. Ya no sabía si aún era capaz de ver lo bueno en las personas. Después de la muerte de Sofía, el mundo se había vuelto gris, plano, desprovisto de matices. Todo pasó muy rápido. Se casaron y, en menos de un año, nació Paloma. Yo me oponía a tanta prisa, eran demasiado jóvenes, todo era demasiado pronto. Pero Andrés era terco, igual que yo. Una débil sonrisa asomó a sus labios.
La niña nació con el pelo rojizo y los ojos gris verdosos. Una copia exacta de mí cuando era pequeña. Andrés la adoraba. Solo vivió con ella un año, pero fue el año más feliz de su vida. Paloma, repitió Pablo, saboreando el nombre. Mi nieta se llama Paloma. Sí. Ahora tiene 8 años. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Catalina? El rostro de Verónica se ensombreció. Catalina no pudo soportarlo. Después de la muerte de Andrés, se vino abajo. Empezó a beber, como su madre. Intenté ayudar, me llevé a Paloma conmigo, pero yo misma empeoraba. La enfermedad avanzaba, no había dinero. Hace 3 años, Catalina se llevó a su hija y desapareció. Simplemente desapareció, sin avisar, sin dejar una dirección. Las busqué, pero... 3 años. Pablo se inclinó hacia adelante. ¿No has visto a tu nieta en 3 años? Hace año y medio las encontré. O mejor dicho, solo encontré a Paloma. La voz de Verónica se volvió casi un susurro. Catalina murió de una sobredosis. Y a Paloma la mandaron a un orfanato. Un pesado silencio llenó la habitación. Abajo se oyó el portazo de una puerta. Seguramente Natalia deambulaba por la casa, sin encontrar sosiego. Pablo pensaba en una niña pelirroja de ojos gris verdosos, que ahora mismo se dormía en una cama de institución, rodeada de extraños. ¿Por qué no la recogiste? Lo intenté. La amargura resonó en la voz de Verónica. Pero, ¿quién le daría una niña a una mujer enferma, sin ingresos fijos, sin casa propia, con un cáncer en fase terminal? Aparezco 20 años más vieja de lo que soy, Pablito. La enfermedad, los años de rehabilitación, la vida en la calle, todo eso ha dejado su huella. El DIAF me miró y dijo que la niña estaría mejor en una institución. Pablo se levantó de un salto y empezó a caminar de un lado a otro de la habitación. Una energía que no había sentido en los últimos 2 años estalló de repente en su interior con una fuerza renovada. Tenía una nieta. Viva. Real. Lo único que quedaba del hijo que nunca conoció. ¿Dónde está ese orfanato? Preguntó bruscamente. Lejos. A unas horas en coche de aquí. Verónica le dio la dirección. Y Pablo la memorizó al instante. Pero eso no es todo. ¿Qué más? Siéntate, Pablito. Por favor. Algo en su voz le hizo obedecer. Se dejó caer de nuevo en el sillón, sin apartar los ojos de ella. Hace medio año. Escribí una carta, dijo Verónica, a la directora del orfanato. Le conté la historia de Paloma. Toda la verdad sobre quién era su verdadero abuelo. Sobre el hecho de que tenía una familia que podía acogerla. Di tu nombre. Pablo. Tu nombre real. Y, no me respondieron. Pero un mes después, vinieron a verme unos hombres. 2 tipos con trajes caros. Dijeron que representaban los intereses de una persona influyente que no quería que esta historia saliera a la luz. Me ofrecieron dinero, mucho dinero, para que me callara y no volviera a intentar contactar ni contigo ni con el orfanato. Pablo apretó los puños. ¿Quiénes eran? ¿Quién los envió? No se presentaron, pero vi el coche en el que llegaron, las placas y el logotipo de la empresa en un gafete que se le cayó a uno de ellos del bolsillo cuando sacaba el dinero. Pronunció un nombre, y Pablo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Eso es imposible, susurró. Simplemente imposible. Lo verifiqué varias veces. Es verdad, Pablito. El nombre que Verónica había dicho pertenecía a la persona en la que Pablo más confiaba en el mundo. El hombre que estuvo a su lado en el funeral de Sofía, que había dirigido su negocio durante los últimos 10 años, que era el padrino de Natalia. Bernardo Cruz, su mejor amigo, su socio, el hombre que, como se demostraba ahora, sabía de la existencia de Paloma y había hecho todo lo posible para que Pablo nunca se enterara. ¿Por qué? Se le escapó. ¿Para qué haría algo así? No lo sé. Pero sí sé otra cosa. Desde que rechacé el dinero, me han estado vigilando. Gente en la calle que me mira de forma demasiado insistente. Coches que me siguen. Me mudé 4 veces en los últimos 6 meses, hasta que terminé en la calle. Quizás sea la paranoia de una vieja moribunda. O quizá no. Pablo guardó silencio, intentando procesar lo que había oído. Bernardo. Su Bernardo, amigo de la infancia, compañero de la universidad, testigo en su boda. El mismo Bernardo que había estado con él en el coche 30 años atrás, la noche del accidente, que iba sentado en el asiento trasero junto a Verónica, que salió de aquella catástrofe sin un solo rasguño. Un pensamiento repentino lo quemó como una descarga eléctrica. Bernardo lo sabía, dijo lentamente. Sabía que había sobrevivido. Todo este tiempo quizá era amigo de mi padre. Juntos, Pablo se interrumpió. Dios mío,
Fue él. Él ayudó a mi padre a arreglarlo todo. Los documentos, la mudanza, el certificado de defunción falso. Mi padre no tenía esos contactos, pero la familia de Bernardo sí. Verónica lo miraba en silencio. En sus ojos no había triunfo por el desenmascaramiento, solo cansancio y algo parecido a la lástima. ¿Para qué?, repitió Pablo. Pero ahora la pregunta iba dirigida más bien a sí mismo. ¿Para qué ocultarme la verdad todos estos años? Me hice la misma pregunta y solo encontré una respuesta. Verónica hizo una pausa. Tu padre murió hace 10 años, pero antes de morir cambió su testamento. Leí sobre ello en los periódicos, fue un caso sonado en su momento. La mitad de su fortuna te la dejó a ti, una cuarta parte a alguna fundación benéfica. Y la otra cuarta parte a Bernardo, terminó Pablo, en agradecimiento por años de fiel servicio. Sí, pero había una cláusula en el testamento que poca gente conocía. Me enteré de ella por casualidad, a través de una persona que trabajaba en la notaría. Si aparecían otros herederos tuyos, hijos de los que no tuvieras conocimiento, la parte de Bernardo debía ser revisada. El rompecabezas empezó a encajar. Un rompecabezas terrible, monstruoso, en cuyo centro se encontraba el hombre que Pablo consideraba un hermano. Él sabía de Andrés, susurró Pablo. Sabía que tenía un hijo y guardó silencio durante 30 años. Mientras Andrés estuvo vivo, no representaba una amenaza. No sabía quién era su verdadero padre. Vivía con otro apellido. Pero cuando apareció Paloma, cuando empecé a buscar la forma de contactarte, se asustó. Asustado de perder el dinero. Verónica asintió. Paloma es tu nieta legítima. Pablo, si la reconoces, si demuestras el parentesco, se convertirá en tu heredera. Y la parte de Bernardo. Al diablo con su parte, estalló Pablo. Al diablo con el dinero. Estamos hablando de una niña, de mi nieta, que está metida en un orfanato mientras S.S. No terminó la frase. La puerta de la habitación se abrió de golpe y en el umbral apareció Natalia. Estaba pálida, con los ojos desorbitados por el terror. Papá, dijo con voz temblorosa. Papá, está aquí el tío Bernardo. Ha venido y quiere hablar contigo ahora mismo. Pablo se levantó lentamente del sillón. Le zumbaban los oídos. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía en toda la casa. 30 años de amistad. 30 años de mentiras. ¿Dónde está?, le preguntó a Natalia, y no reconoció su propia voz. Ronca, ajena, en la sala. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué miras así? ¿Qué te ha contado esta mujer? Después. Nati, todo después. Salió de la habitación sin mirar atrás. A sus espaldas. Oyó la débil voz de Verónica. Ten cuidado, Pablito. Es peligroso. La sala lo recibió con la luz suave de las lámparas de pie y una figura familiar junto a la chimenea. Bernardo Cruz estaba de espaldas a la puerta, observando las fotos familiares en la repisa. Alto, en forma, con una postura impecable, a sus 53 años aparentaba como mucho 45. Traje caro, reloj suizo, el cabello canoso peinado con esmero. El epítome del éxito y el bienestar. Pablo, se dio la vuelta con una sonrisa. Perdona que venga sin avisar. Te estuve llamando toda la tarde, pero no contestabas. Decidí pasar en persona. Hay un asunto urgente con el contrato de... Lo sabías. La sonrisa en el rostro de Bernardo vaciló. Solo por un instante, pero Pablo lo notó. ¿De qué hablas? Sabías que estaba viva. Todos estos años. Se hizo una pausa. Bernardo bajó lentamente la mano con la que iba a darle una palmada en el hombro a su amigo. Sus ojos, fríos, calculadores, de hombre de negocios, evaluaron rápidamente la situación. ¿Quién? No finjas. Pablo dio un paso adelante. Verónica, a la que enterramos hace 30 años, que ahora está arriba, en la habitación de mi difunta esposa, a la que intentaste silenciar hace medio año. Bernardo guardó silencio un largo minuto. Luego su rostro cambió. La máscara de amabilidad se desprendió, revelando algo duro. Depredador. Así que, al final, te encontró, dijo en voz baja. Subestimé a esa vieja. ¿Así que no lo niegas? ¿Qué sentido tiene? Bernardo se encogió de hombros y se dirigió al bar en un rincón de la sala. Se sirvió un whisky, sin ofrecerle a Pablo. Ya lo has decidido todo. Lo veo en tus ojos. Quiero oírlo todo de ti, desde el principio. Bernardo dio un sorbo. Saboreó la bebida. Está bien. ¿Quieres la verdad? Tendrás la verdad. Se volvió hacia Pablo. Sí,
Sabía que Verónica había sobrevivido. Lo supe desde el principio. Fui yo quien le propuso a tu padre el plan de los documentos falsos y la mudanza. ¿Por qué? Porque eras mi amigo, idiota. Explotó Bernardo de repente. Habrías estado en la cárcel hasta ahora. Robo de auto, conducir ebrio, lesiones graves, eso es un mínimo de 10 años. Tu padre solo quería pagar, tapar el asunto, pero yo sabía que no era suficiente. Mientras Verónica estuviera viva, mientras pudiera testificar, tú estabas en peligro. Por eso tenía que desaparecer para siempre. Pablo miraba al hombre que conocía de toda la vida y no lo reconocía. ¿Hiciste eso por mí? Claro. Somos hermanos. Pablo. No de sangre, pero sí de espíritu. Siempre te he protegido. Siempre. ¿Y el dinero? ¿La parte de la herencia de mi padre? Bernardo sonrió con desdén. Bueno, no soy un santo. Tu padre valoró mi ayuda. La valoró como se merecía. Fue justo. ¿Justo? Pablo se ahogó de rabia. Me has mentido a la cara durante 30 años. Sabías que tenía un hijo y te callaste. Por primera vez en toda la conversación. Algo brilló en los ojos de Bernardo. Algo parecido a la sorpresa. ¿Un hijo? ¿Qué hijo? Andrés. Verónica estaba embarazada cuando ocurrió el accidente. Dio a luz a un niño. Mi hijo. Creció. Se casó. Tuvo una hija. Y murió hace 7 años. Sin saber nunca quién era su verdadero padre. Bernardo dejó lentamente el vaso en la barra. Eso no lo sabía. No lo sabía, te lo juro. Levantó las manos en un gesto conciliador. Lo del niño no lo sabía. Organizamos la mudanza de Verónica y sus padres, pagamos el tratamiento, arreglamos los documentos. Después de eso, dejé de seguirle la pista. ¿Qué sentido tenía? Era una lisiada, vivía con un nombre falso, en algún rincón perdido del mundo. No representaba una amenaza. Pero hace medio año le enviaste a tus hombres. Bernardo apretó las mandíbulas. Eso es diferente. Hace medio año, la directora del orfanato, una de mis, digamos, conocidas, me reenvió una carta extraña. Una tal Xóchitl afirmaba que el gran Pablo Torres tenía una nieta languideciendo en un hospicio. Investigué un poco, descubrí quién era esa Xóchitl y me di cuenta de que tenía que actuar. Intentaste comprarla. Intentaste resolver el problema. Bernardo se encogió de hombros. Dinero, silencio, todos contentos. Pero la vieja resultó ser terca. Se negó. Empezó a investigar. Tuve que aumentar la presión. La dejaste en la calle, rugió Pablo. Perseguiste a una mujer moribunda hasta que acabó en la calle. Hice lo que tenía que hacer. Bernardo alzó la voz. Por ti, por cierto. ¿Crees que necesitas este dolor de cabeza? ¿Una mocosa de un orfanato que reclamará tu fortuna? ¿Unos periodistas que desenterrarán una historia de hace 30 años? Famoso empresario ocultó a un hijo ilegítimo. Un gran titular, ¿verdad? No me importan los titulares. Pero a mí sí. Bernardo se acercó. Escucha, Pablo. Podemos arreglar esto por las buenas. La vieja se morirá pronto de todos modos. La enfermedad hará su trabajo. La niña se quedará en el orfanato, que es donde pertenece. Y tú y yo seguiremos trabajando como lo hemos hecho los últimos 30 años. Socios, amigos, hermanos. ¿Hablas en serio? Totalmente. Bernardo le puso una mano en el hombro a Pablo. Piensa con la cabeza. ¿Qué te va a dar esa nieta? Más problemas, gastos, nervios. Tienes 52 años. Eres viudo. Estás cansado de la vida. ¿Para qué quieres una niña de 8 años? Pablo se sacudió su mano. Porque es mi sangre. Lo único que queda del hijo que perdí por tu culpa. ¿Por mi culpa? Bernardo se echó a reír. Lo perdiste por tu culpa. Pablo, por tu estupidez. Por conducir borracho. Por decidir jugar al tipo rudo hace 30 años. Yo solo he estado limpiando tu desastre, como he hecho toda nuestra vida. El golpe fue torpe. Pablo no había peleado en mucho tiempo, pero el puño alcanzó su objetivo y Bernardo retrocedió, llevándose la mano al labio partido. Estás loco. Lárgate de mi casa. Pablo. Lárgate. Pablo lo agarró por las solapas y lo empujó hacia la puerta. Y de mi empresa también. Mañana por la mañana llamaré a los abogados. Veremos qué dice la ley sobre tus fechorías. Bernardo se limpió la sangre del labio y miró a su antiguo amigo. En sus ojos ya no había calidez ni fingimiento, solo una furia fría. Estás cometiendo un error. Un gran error. Es mi derecho. Bien. Bernardo se ajustó el saco y se dirigió a la salida. En la puerta, se detuvo y se giró. Solo ten en cuenta que,
Si tú empiezas a escarbar, yo también lo haré. Tengo muchos amigos, Pablo, en muchos sitios. Y mucha información sobre ti, sobre tus negocios, sobre cosas que preferirías olvidar. Piénsalo. Y piensa en tu hija. ¿Estás amenazando a Natalia? Te estoy advirtiendo. Bernardo sonrió con los labios rotos. Buenas noches, amigo. La puerta se cerró tras él. Pablo se quedó en medio de la sala, respirando con dificultad, mirando su puño. Tenía los nudillos despellejados y ensangrentados. Solo entonces se dio cuenta de que todo el cuerpo le temblaba. Papá. Se dio la vuelta. Natalia estaba en la escalera, pálida como un lienzo. A su lado, apoyada en la barandilla, estaba Verónica. Como había bajado en ese estado, Pablo no podía imaginarlo. ¿Lo oyeron todo? Sí, respondió Verónica en voz baja. Todo. Natalia bajó lentamente los escalones. Papá, ¿es verdad? Todo lo que dijo sobre el accidente, sobre esta mujer, sobre mi hermana. No es tu hermana, la corrigió Pablo. Tu sobrina, la hija de tu medio hermano. Natalia se llevó las manos al pecho. Tuve un hermano. ¿Lo tuviste? Respondió Verónica por Pablo. Se llamaba Andrés y era una persona maravillosa. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas. Quiero verla. Ah, Paloma. Quiero ver a mi sobrina. Pablo miró a su hija. Su rostro decidido, los puños apretados, el pliegue obstinado entre las cejas. Exactamente igual que Sofía cuando tomaba una decisión importante. Mañana, dijo. Mañana por la mañana iremos al orfanato. Pasó la noche en vela. Sentado en su despacho, mirando la oscuridad tras la ventana, pensaba. Pensaba en Verónica joven, riendo, con su cabello rojizo ondeando al viento. Pensaba en el hijo que nunca vio, en el niño que creció sin padre, que amó, trabajó, soñó y murió a los 23 años. Pensaba en su nieta, que ahora dormía en una cama de institución, sin saber que mañana su vida podría cambiar para siempre. Al amanecer, se quedó dormido en el sillón. Lo despertó la voz de Natalia. Papá, es hora. Abrió los ojos. Por la ventana se filtraba la luz grisácea del alba. Natalia estaba de pie frente a él, ya vestida, con una expresión decidida. ¿Cómo está Verónica? Preguntó él. Mal. Casi no durmió. Tosió toda la noche. Llamé a un médico. Vendrá a mediodía. Pero insiste en que irá con nosotros. En su estado. Intenta tú convencerla. Pablo se levantó, estirando el cuello entumecido. Tenía 52 años. No había dormido en toda la noche. Le había partido el labio a su ex mejor amigo y, por primera vez en 2 años, se sentía vivo. Salieron al amanecer. Natalia se puso al volante del todoterreno de su padre. Pablo se sentó a su lado, y Verónica iba medio acostada en el asiento trasero, envuelta en mantas. Unas horas de viaje a través de campos grises, pasando por pueblos semiderruidos, por carreteras destrozadas que empeoraban con cada kilómetro. Hace años que no venía por esta zona, murmuró Pablo, mirando por la ventana. Había olvidado cómo es. Pobre, sugirió Verónica desde el asiento trasero. Sí, pobre. Aquí siempre ha sido pobre. Cuando yo era niña y cuando criaba a Andrés. Nada cambia. El orfanato, o la casa hogar, resultó ser un edificio de 2 plantas de ladrillo gris, rodeado por una valla desconchada. A juzgar por el letrero descolorido. Antes había sido una escuela, luego alguna oficina gubernamental, y ahora era un refugio para niños que no le importaban a nadie en el mundo. Aparcaron junto a la entrada. Natalia ayudó a Verónica a salir del coche, y la anciana se apoyó en su brazo, respirando con dificultad. ¿Estás segura de que puedes? Preguntó Pablo. Tengo que verla, al menos una vez. Antes de, no terminó la frase, pero todos entendieron. La directora de la casa hogar, una mujer robusta de unos 60 años con el rostro cansado, los recibió con recelo. ¿Torres? Repitió, examinando la tarjeta de visita de Pablo. ¿Ese Torres? Ese mismo. ¿Y usted afirma que una de nuestras niñas es su nieta? No lo afirmo. Lo sé. La directora, que se llamaba Gabriela Pérez, desvió la mirada hacia Verónica. ¿Y usted es la mujer que me escribió esas cartas hace medio año? Sí. Le pasé su carta a una persona. Me dijo que era un fraude. Que usted era una estafadora intentando sacarles dinero a los ricos. ¿Y usted le creyó? Preguntó Natalia en voz baja. Gabriela Pérez evitó su mirada. Tenemos 120 niños, hija. 120 bocas que alimentar, vestir, educar. El presupuesto es una miseria.
Y ese hombre él nos ayuda, regularmente, desde hace muchos años. Bernardo Cruz, dijo Pablo. Sí, el licenciado Cruz. Es miembro de nuestro patronato, un hombre muy respetado. Pablo y Natalia intercambiaron una mirada. Así que era eso. Bernardo no solo sabía de Paloma, sino que controlaba el lugar donde se encontraba. Todo este tiempo, la niña había estado bajo su supervisión, como una rehén de cuya existencia Pablo ni siquiera sospechaba. Quiero ver a Paloma, dijo Pablo con firmeza. Eso es imposible. Se necesitan documentos, permisos, investigaciones. Directora Pérez. Pablo se inclinó sobre el escritorio. No le pido que me entregue a la niña ahora mismo. Entiendo que hay un procedimiento, pero le pido que me deje verla. 5 minutos. Eso no está prohibido. ¿O sí? La directora dudó. Pablo vio cómo el miedo y la conciencia luchaban en sus ojos. Por favor, añadió Verónica con voz débil. Soy su abuela. Me estoy muriendo. Déjeme ver a mi nieta. Por última vez. Algo en el rostro de Gabriela Pérez se ablandó. Está bien, dijo finalmente. 5 minutos. En mi presencia. Caminaron por un largo pasillo con la pintura de las paredes desconchada. Olía a cloro y a col hervida. El olor de las instituciones públicas que Pablo recordaba del servicio militar. Detrás de las puertas cerradas se oían voces infantiles. En algún lugar había una clase. En otro, tiempo libre. Paloma está en la sala de juegos, dijo la directora. Es una niña especial. Muy introvertida. Casi no habla con nadie. Después de la muerte de su madre. Se cerró por completo. La psicóloga trabaja con ella. Pero, no terminó la frase y abrió la puerta. La sala de juegos era pequeña. Unas cuantas mesas, una estantería con juguetes gastados, carteles descoloridos en las paredes. En un rincón, junto a la ventana, estaba sentada una niña. No jugaba con los otros niños que armaban algo con bloques en el suelo. Simplemente estaba sentada, abrazando un oso de peluche raído y mirando por la ventana. Pelo rojizo, recogido en una trenza descuidada, hombros delgados bajo un suéter deslavado y unos ojos que, cuando se giró al oír el sonido de la puerta al abrirse, eran gris verdosos con motas doradas alrededor de la pupila. A Pablo se le cortó la respiración. Eran los ojos de Verónica. Los ojos que había visto por primera vez 30 años atrás y de los que se había enamorado al instante. Los ojos que lo habían perseguido en pesadillas después del accidente. Los ojos que había visto la noche anterior y no había creído que fuera posible. Ahora, esos ojos lo miraban desde un rostro infantil, con recelo, sin una sonrisa, sin esperanza. Paloma, la llamó la directora. Tienes visita. La niña no se movió. Solo abrazó al oso con más fuerza. Verónica dio un paso adelante, luego otro. Le temblaban las piernas. La respiración le salía con un silbido. Pero caminaba hacia la nieta que no había visto en 3 años. Palomita, susurró. Soy yo, tu abuela Xochitl. ¿Me recuerdas? La niña la miró, primero sin comprender. Luego algo brilló en sus ojos. ¿Abuela? Su voz era queda, insegura. Abuela, ¿de verdad eres tú? De verdad. Mi niña, de verdad. Paloma se levantó lentamente de la silla. El oso se le cayó de las manos, pero no se dio cuenta. Miraba a Verónica, a la anciana delgada y demacrada que tampoco se parecía a la abuela de sus recuerdos. Me abandonaste, dijo la niña. Mamá dijo que nos abandonaste, que te habías muerto. Te estuve buscando. Las lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de Verónica. Te busqué todos los días. Perdóname, pequeña, perdóname. Algo se rompió en el rostro de Paloma. La máscara de indiferencia tras la que se había escondido durante ese último año y medio se agrietó y se hizo añicos. Y la niña de 8 años, que había aprendido demasiado pronto lo que eran el dolor y la traición, se lanzó a los brazos de la única persona familiar que recordaba. Abuela, abuela, no te vayas. Por favor, no te vayas otra vez. Verónica la abrazó con fuerza, desesperadamente, como si temiera que se la volvieran a quitar. No me iré. Pequeña, ya no me iré más. Pablo los observaba, a la anciana y a la niña, a las 2 frágiles figuras abrazadas en medio de la habitación institucional, y sentía que algo caliente le subía a los ojos. ¿Quiénes son ellos? Preguntó de repente Paloma. Al darse cuenta de su presencia y la de Natalia, Verónica se giró hacia Pablo. Sus miradas se encontraron. Él, titubeó. Él es tu abuelo, Palomita. Y ella es tu tía, tu familia. La niña miró a Pablo atentamente, estudiándolo, de una forma nada infantil.
Yo no tengo familia, dijo. Mi mamá se murió. Mi papá se murió. Mi abuela desapareció. No tengo a nadie. Pablo se arrodilló para estar a su nivel. Ahora sí, dijo. Ahora tienes una familia. Y nunca te vamos a abandonar. Paloma lo miró con sus ojos imposibles. Los ojos de Verónica. Los ojos del hijo que había perdido. ¿Lo prometes? Preguntó. Lo prometo. Afuera brillaba el sol de otoño. En el pasillo sonó un teléfono y la directora salió a contestar. Y Pablo seguía arrodillado frente a su nieta, sintiendo como, por primera vez en 2 años, algo se descongelaba en su pecho. El camino de vuelta pareció más corto. Paloma iba sentada en el asiento trasero, entre Verónica y Natalia, sin soltar la mano de su abuela. Guardaba silencio, mirando por la ventana los campos y los pueblos que pasaban, y en sus ojos se leía algo que los niños de 8 años no deberían conocer: desconfianza, miedo, la espera de una trampa. No pudimos traerla oficialmente, le dijo Natalia en voz baja a su padre mientras estaban en una gasolinera. La directora Pérez solo accedió a una estancia temporal. 3 días. Hasta que arreglemos los papeles. 3 días es mucho tiempo, respondió Pablo. En 3 días se pueden mover montañas. Ya había llamado a su abogado desde el despacho de la directora. Al principio, el licenciado no lo creyó, luego le hizo repetir la historia varias veces, y finalmente dijo que iría por la tarde con un equipo de juristas. Pruebas de ADN, reconocimiento de parentesco, trámites de custodia. Todo llevaría tiempo. Pero con el dinero y los contactos de Pablo, el proceso podía acelerarse. Quedaba Bernardo y sus amenazas. Cuando regresaron a casa, ya estaba anocheciendo. Paloma se quedó inmóvil en el umbral de la casona, levantando la cabeza para ver el tejado. ¿Todo esto es tuyo?, le preguntó a Pablo. Nuestro, la corrigió él. Ahora es nuestra casa. La niña no dijo nada, pero en sus ojos brilló algo, no alegría. No, más bien desconcierto. No sabía cómo reaccionar ante esa repentina riqueza. No entendía qué esperaban de ella. Vamos, dijo Natalia suavemente, tendiéndole la mano. Te enseñaré tu cuarto. Tiene una ventana grande desde donde se ve el jardín. Y libros. Toda una estantería. ¿Te gusta leer? Paloma asintió con cautela, como si temiera responder incorrectamente. Entonces vamos. Y luego prepararemos la cena juntas. ¿Alguna vez has hecho hot cakes? No. Perfecto. Entonces yo te enseñaré. No es nada difícil. Pablo vio cómo su hija se llevaba a su nieta al interior de la casa y sintió una extraña calidez en el pecho. Natalia se desenvolvía con la misma naturalidad que su madre. Sofía sabía cómo conectar con cualquier persona, sabía dar calor a quienes lo necesitaban. Y esa habilidad la había heredado su hija. Es una buena chica. Una voz débil sonó a su espalda. Pablo se dio la vuelta. Verónica estaba en la entrada, apoyada en el marco de la puerta. El viaje la había agotado por completo. Su rostro estaba ceniciento. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Su respiración salía con un silbido. Necesitas acostarte, dijo él, acercándose a ella. Ya tendré tiempo de sobra para estar acostada. Sonrió débilmente. En la tumba. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Verónica le permitió tomarla del brazo y guiarla hacia las escaleras. Sé cuánto tiempo me queda. Pablito. Los médicos me dan 1 mes. Quizá 2. Pero ahora puedo irme en paz. Paloma está a salvo. Con su familia. Subían lentamente los escalones. A mitad de la escalera, Verónica se detuvo, respirando con dificultad. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por creerme. Por no echarme cuando supiste la verdad. Por ir a buscar a Paloma. Levantó la vista hacia él. Te odié durante 30 años. Pablito. 30 años te culpé de todo lo que pasó. Del accidente. De los años perdidos. De la muerte de Andrés. Tenías derecho. Quizá. Pero ahora, negó con la cabeza. Ahora veo que me equivocaba. Tú también fuiste una víctima. Tu padre, Bernardo nos usaron a los dos. Pablo la ayudó a llegar a su habitación y la acostó en la cama. Verónica se veía diminuta en la gran cama de Sofía, como un pájaro con las alas rotas. Cuídala, susurró, cerrando los ojos. Cuando yo no esté. Prométemelo. Lo prometo. Se durmió casi al instante. Su cuerpo agotado se rindió. Pablo se quedó de pie a su lado, observando aquel rostro demacrado en el que aún se podían adivinar los rasgos de la joven que había amado. Luego salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Abajo lo esperaba su abogado, el licenciado Ignacio Ramos.
Un hombre mayor con una mirada penetrante y fama de no perder un caso. La situación es compleja, pero no desesperada, dijo, extendiendo unos papeles sobre la mesa del despacho. Para establecer el parentesco, necesitamos una prueba de ADN, una muestra suya y otra de la niña. Si la prueba confirma el parentesco, podemos iniciar el proceso de custodia. ¿Cuánto tiempo llevará eso? En circunstancias normales, varios meses. Pero usted tiene recursos. Si movemos los hilos adecuados, podemos acelerarlo a unas pocas semanas. Y Bernardo él se interpondrá. El licenciado Ramos frunció el ceño. Cruz es un adversario serio. Tiene contactos en el DIF, en los juzgados, en la fiscalía. Si decide jugar sucio, ya está jugando sucio. Lleva 30 años haciéndolo. Entonces necesitamos pruebas. Todo lo que pueda confirmar su implicación en la ocultación de información, en el acoso a Verónica, en la presión a la directora de la casa hogar. ¿Hay algo concreto? Pablo se quedó pensativo. Verónica había mencionado a los hombres de traje caro, el coche con placas de empresa, el gafete que se cayó del bolsillo. Quizá, tendría que hablar con Verónica cuando despertara. Bien, mientras tanto, esto es lo que propongo. La siguiente hora la pasaron discutiendo la estrategia. El licenciado Ramos resultó no solo ser un buen abogado, sino también un hábil estratega. Propuso no solo defenderse, sino atacar, presentar una contrademanda contra Bernardo, iniciar una auditoría de sus actividades en el patronato de la casa hogar, atraer la atención de la prensa a la historia de Paloma. La opinión pública es un arma poderosa, dijo el abogado. Si la historia se hace pública, a Cruz le será más difícil actuar desde las sombras. Eso podría perjudicar a Paloma. Los periodistas, las cámaras, hay formas de controlar la información. Contaremos la historia como nos conviene. Un empresario rico encuentra a su nieta, de cuya existencia no sabía. Una conmovedora reunión familiar. A la gente le encantan esas historias. Pablo asintió. No le gustaba la idea de ventilar los asuntos familiares en público, pero entendía que no había otra opción. Bernardo era demasiado poderoso para luchar contra él en silencio. Cerca de la medianoche, cuando el abogado se fue, Pablo subió al segundo piso. Quería ver cómo estaba Verónica, pero de camino se detuvo ante la puerta entreabierta de la habitación que le habían asignado a Paloma. Dentro, una luz de noche estaba encendida. Natalia estaba sentada al borde de la cama, leyendo en voz alta un libro infantil sobre magos y dragones. Paloma yacía bajo las sábanas, abrazando al mismo oso de peluche que había traído del orfanato. Tenía los ojos cerrados, pero Pablo vio que no dormía. Sus labios se movían casi imperceptiblemente, repitiendo las palabras de Natalia. Se quedó en la sombra del pasillo, observando la escena, su hija y su nieta, las dos niñas que apenas hoy se habían conocido, y pensó que la vida a veces da segundas oportunidades, incluso a quienes no las merecen. El teléfono en su bolsillo vibró. Pablo lo sacó, esperando un mensaje del abogado, pero era un número desconocido, y el texto le heló la sangre. Cometiste un error, Pablo. Ahora te arrepentirás. Mañana te enterarás de los detalles en las noticias. Y no salvarás a la mocosa. Nunca será tuya. Me encargué de eso mucho antes de que supieras que existía. Pablo no durmió hasta el amanecer. El mensaje de Bernardo quemaba la pantalla del teléfono como un hierro al rojo vivo. Me encargué de eso mucho antes. ¿Qué significaba? ¿Qué podría haber hecho? La respuesta llegó por la mañana, junto con la policía. 2 agentes de investigación se presentaron en el umbral de la casona a las 7 en punto. El de mayor rango, un hombre canoso de mirada dura, se presentó como el comandante Serrano y pidió permiso para entrar. ¿Qué ocurre?, preguntó Pablo, tratando de mantener la calma. Pablo Torres, queda usted detenido bajo sospecha del secuestro de la menor Paloma Meléndez, sustraída de una institución infantil. A Pablo se le nubló la vista. Es una locura. Soy su abuelo. Yo. Tenemos una denuncia del tutor legal de la niña, un tal Víctor Servando Lizárraga. Según los documentos, él obtuvo la custodia de la niña hace 3 meses y anoche presentó una denuncia por secuestro. El mundo se vino abajo. ¿Qué tutor? Ella estaba en un orfanato. Estaba. Hasta que el señor Lizárraga inició el proceso de adopción. La niña permanecía temporalmente en la institución mientras se tramitaban los papeles. El comandante sacó unos documentos. Todo es legal. Firmas, sellos, una resolución judicial. Pablo se aferró al marco de la puerta. A eso se refería Bernardo. Así se había encargado. Un tutor falso.
documentos falsos o reales, comprados con dinero. Y Paloma, legalmente, pertenecía a otra persona, no a Pablo. Nunca pertenecería a Pablo. Papá. Natalia salió corriendo al vestíbulo, ajustándose la bata sobre la marcha. ¿Qué está pasando? Llévate a Paloma, dijo él rápidamente. No la dejes salir de su cuarto. Me temo que eso no será posible. El comandante le hizo una seña a su compañero. Tenemos una orden judicial para devolver a la niña a su tutor legal. Si oponen resistencia. Esperen. La voz vino desde la escalera. Todos se giraron. Verónica bajaba los escalones, agarrándose a la barandilla con ambas manos. Cada paso le costaba un esfuerzo visible, pero en sus ojos ardía la determinación. Verónica. No puedes, empezó Pablo. Cállate. No lo miró a él, solo a los policías. Víctor Lizárraga. Dicen, conozco ese nombre. Trabaja para Bernardo Cruz. ¿Es su chofer o su guardaespaldas? No recuerdo bien. Aquellos hombres que vinieron a verme hace medio año. Uno de ellos mencionó ese nombre por teléfono. El comandante frunció el ceño. Esa es una acusación muy seria. Tengo pruebas. Verónica se detuvo a mitad de la escalera, respirando con dificultad. En el bolsillo del abrigo que llevaba puesto cuando me trajeron aquí. Una grabadora. Vieja. De casete. Grabé todas las conversaciones con la gente de Cruz. Por si acaso. Porque sabía que algún día la necesitaría. Se hizo el silencio. Pablo miraba a Verónica sin dar crédito a sus oídos. Esa mujer demacrada, moribunda, que había vivido en la calle. Todo este tiempo había estado reuniendo pruebas, preparándose para una batalla que creía haber perdido. ¿Dónde está ese abrigo? Preguntó el comandante. En el armario, en la habitación de arriba. Natalia sabe. Las siguientes 2 horas fueron un caos. Natalia encontró la grabadora, efectivamente antigua, con un microcasete dentro. La grabación era de mala calidad, pero las voces se distinguían con claridad. 2 hombres discutían el problema con la vieja, mencionaban al jefe, que no quería que Torres se enterara. Y, lo más importante, uno de ellos nombró a Víctor Lizárraga como el hombre que arreglaría todo como debe ser cuando llegara el momento. El comandante Serrano escuchó la grabación con rostro de piedra. Luego hizo varias llamadas. Y luego unas cuantas más. El procedimiento de detención queda suspendido, dijo finalmente, hasta que se aclaren las circunstancias, pero la niña debe permanecer bajo la supervisión de los servicios sociales. Se quedará aquí, dijo Pablo con firmeza, en su casa, con su familia. El comandante guardó silencio, mirándolo. Sé quién es usted, señor Torres, y sé quién es Cruz. Si la mitad de lo que dice esta mujer es cierto, ambos están metidos en un lío del que no se sale fácilmente. Hizo una pausa. Pero si usted es realmente el abuelo de esa niña, haré todo lo posible para que se quede con usted. Yo también tengo nietos. Lo entiendo. Se fue, llevándose la grabadora como prueba. Pablo se quedó en el vestíbulo, mirando la puerta cerrada, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. Pablito. La voz de Verónica sonaba muy débil. Se dio la vuelta. Ella seguía en la escalera, pálida, con los labios amoratados, apenas sosteniéndose en pie. Verónica. Llegó a tiempo para sujetarla un segundo antes de que cayera. En sus brazos parecía ingrávida, como una hoja seca de otoño a punto de ser arrastrada por el viento. Una ambulancia. Le gritó a Natalia. Llama a una ambulancia. No hace falta. Verónica le apretó débilmente la mano. Ya es tarde. Lo sé. No digas eso. Vas a salir de esta. Siempre lo has hecho. Ella sonrió. Esa misma sonrisa que él recordaba de hacía 30 años. Estoy cansada de salir de esta. Pablito. Es hora de descansar. Se dejó caer en los escalones, sosteniéndola en sus brazos. Arriba, en algún lugar, lloraba Paloma. Natalia gritaba por teléfono, exigiendo una ambulancia. Pero todo eso estaba lejos, amortiguado, como sonidos bajo el agua. Solo estaban él y Verónica, como 30 años atrás, en aquella última noche en que aún eran jóvenes y felices. Cuídala, susurró Verónica. Ah, Paloma, prométemelo. Te lo prometo. Y cuídate tú también. Deja de vivir en el pasado. Deja de castigarte por lo que pasó. Te mereces ser feliz. Pablito. Todos nos lo merecemos. Verónica. 30 años, susurró ella. 30 años he llevado esta carga. Ahora es tu turno. Solo que llévala bien. Llévala como un regalo. No como una maldición. Sus ojos se cerraron.
Su respiración se volvió casi silenciosa, casi inaudible. Pablo la sostuvo, sintiendo como la vida se escapaba de aquel frágil cuerpo, lenta, inexorablemente, como arena entre los dedos. Te amaba, dijo él. Entonces, hace 30 años, te amaba de verdad. Lo sé, susurró ella, sin abrir los ojos. Yo también, fueron sus últimas palabras. El funeral fue discreto, solo Pablo, Natalia y Paloma junto a una tumba recién cavada en un viejo cementerio. La niña no lloró, permaneció en silencio, agarrada de la mano de Natalia, mirando el montículo de tierra bajo el cual descansaba su abuela. ¿Ahora está con mi papá?, preguntó Paloma. ¿Y con mi mamá? Sí, respondió Pablo. Ahora están juntos. Qué bueno, dijo la niña en voz baja. No le gustaba estar sola. La investigación contra Bernardo cobraba impulso. La grabación fue la primera piedra en una avalancha de pruebas. Víctor Lizárraga, al darse cuenta de que el asunto se ponía serio, empezó a declarar. Tras él, siguieron otros, chóferes, guardaespaldas, empleados de bajo nivel que durante años habían hecho el trabajo sucio por el dinero de Cruz. Salieron a la luz cosas que Pablo ni sospechaba. Resultó que Bernardo llevaba años malversando fondos de la empresa, falsificando informes, desviando contratos a través de empresas fantasma. Resultó que había chantajeado a varios funcionarios, que ahora declaraban gustosos en su contra. Resultó que el accidente laboral que se cobró la vida de Andrés 7 años atrás podría no haber sido tan accidental. La fiscalía reabrió el caso. El propio Bernardo fue arrestado 2 semanas después, cuando intentaba cruzar la frontera. Pablo no fue al juicio. No quería ver el rostro del hombre que durante 30 años había considerado su hermano. Pasó un año. La casona de la colina había cambiado hasta ser irreconocible. Había desaparecido el silencio de museo, la belleza fría de un espacio sin vida. Ahora, las risas resonaban por los pasillos. En la cocina siempre se horneaba algo, y en el jardín crecían las flores que Paloma había plantado. Pablo estaba de pie junto a la ventana de su despacho, la misma donde un año atrás lo había alcanzado la noticia de una anciana sin hogar. Afuera, Natalia y Paloma jugaban a la pelota en el césped. El cabello rojizo de la niña brillaba bajo los rayos del sol de otoño, y su risa, la risa sonora y feliz de una niña que por fin ha encontrado un hogar, se esparcía por el jardín. Sobre el escritorio había una carta del juzgado. La custodia estaba oficialmente formalizada. Paloma Torres, su nieta legítima, su heredera, su familia. Pablo tomó de la mesa una fotografía que había encontrado entre las cosas de Verónica. Una foto vieja, descolorida, con las esquinas dobladas. En ella, 4 jóvenes reían a la cámara. Él mismo, Verónica, Bernardo y otro amigo cuyo nombre ya no recordaba. Tenían 22 años. Eran inmortales. 30 años. Tanto dolor, tantas pérdidas, tantas mentiras. Y al final, esta niña pelirroja con ojos del color de las primeras hojas de primavera. Un regalo del destino. Una segunda oportunidad. Abuelo. La voz de Paloma llegó desde el jardín. Ven con nosotras. Nati me está enseñando un truco nuevo. Pablo sonrió. Dejó la fotografía sobre la mesa y salió del despacho. Salió al jardín. Hacia su familia. Hacia la nueva vida que le esperaba. Verónica tenía razón. Era hora de dejar de vivir en el pasado. Era hora de llevar esa carga como un regalo. Queridos amigos, gracias por haberme acompañado hasta el final de esta difícil historia. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus emociones. Cuídense mucho los unos a los otros.